Hola amigos, otra semana, otro video. Hoy estamos con un TIE Interceptor, muy parecido a un TIE Fighter, pero tiene las aletas más estiradas hacia adelante. Yo me imprimí esto, está en internet. Está muy bueno para hacerlo desde todos los ángulos y tener toda una buena referencia visual. Como vienen en distintos tamaños, tienen que adecuarlo todo al tamaño del trabajo que vayan a hacer. Yo voy a trabajar con una bolita es un adorno. ¿Ven que tiene el mismo tamaño? Es un adorno de Navidad, es lo que tenía a mano para hacerlo, pero lo pueden hacer con una pelotita de telgopor o con una pelotita de ping pong o con lo que tengan. Eso fíjense ustedes. Es un método que yo aprendí cuando hacía avioncitos. Acá tengo un plano de un avioncito que, bueno, no lo tengo acá, tengo otros avioncitos. Los voy a mostrar. Acá está, la hélice. Bueno, está rota, pero bueno, para que se den una buena idea de lo que se puede hacer con esta técnica. Así que esto lo vamos a poder lograr perfectamente con lo que tenemos, ¿sí? Es un trabajo bastante sencillo. Espero que ustedes lo intenten en su casa y van a ver que lo pueden hacer sin problema. Así que nada, empecemos con el video, ¿sí? Cuando tenía 8 años, mi tío la llamó mi vieja y le dijo que nos iba a llevar al cine. Así que mi vieja nos puso pituco, nos preparó para la salida y al rato andábamos caminando para el cine por las calles de la ciudad. Y bueno, llegamos hasta el cine y el póster ya era prometedor. Así que bueno, entramos en el cine y vimos la película, La Guerra de las Galaxias. Nosotros la conocíamos así, La Guerra de las Galaxias, eso de Star Wars no existía. Y fue toda una experiencia. Yo la vi y cuando salí del cine estaba como choqueado. Nunca había visto algo así. Había visto otras películas buenas, interesantes. A los 5 años me llevaron a ver Tiburón al cine. Unos kamikazes, mi viejo. Al día de hoy veo el mar y me acuerdo de la película y me estoy preguntando cuántos tiburones habrá en el mar ese día, ¿no? Así que así me impactó. Pero con La Guerra de las Galaxias, con Star Wars, fue muy diferente porque me hizo soñar, me hizo alucinar sobre un mundo, porque la película se veía muy posible. Era un mundo probable, que podía existir realmente. Y esa situación fue algo distinto a todo lo que había visto hasta ese momento. Debo haber roto mucho las pelotas porque al poco tiempo estábamos yendo de vuelta con mis viejos, esta vez a ver la película. 2 veces una película era algo bastante raro, o sea, no había pasado nunca y no volvió a pasar cuando yo era chico, no se acostumbraba en mi casa por lo menos. Así que fue algo muy especial. Imagínense que al día de hoy los diseños de naves espaciales que se ven en Star Wars siguen siendo vigentes. En aquella época en las calles andaban los Citroën, los Fairlane, Falcon, Taunu, los Gordini, y había una clase de autos totalmente diferentes. Y imagínense todos los autos que pasaron todas las generaciones y sin embargo hoy en día las naves espaciales que se siguen viendo en la pantalla tienen influencia de Star Wars y el halcón milenario sigue estando vigente si hacemos un listado de naves espaciales. Así que imagínense si pegó, ¿no? Imagínense que es una película que fue hecha en el año 75. En aquel momento los teléfonos tenían un disco para llamarse. Para hacer una llamada a larga distancia tenías que ir a la telefónica. La música se escuchaba en tocadiscos. Si querías tener alguna información tenías que abrir un libro, no quedaba otra. Y si no tenías el libro tenías que ir a la biblioteca. Así eran las cosas en aquella época. Por ahí
yo soy consciente de que estoy hablándole a un público joven, que por ahí no capta las cosas cómo eran las cosas cuando se hicieron la película. Pero realmente era un mundo muy diferente. Y sin embargo, esa película no ha envejecido. Hoy yo miro la película y parece que la hubieran hecho el año pasado. Es una película actual. Así que la verdad que eso me parece algo increíble de la película. Imagínense que hoy en día estamos haciendo una navecita que es una versión de una nave que se diseñó hace muchos años. Y está muy buena, está copada. Por eso la estamos haciendo. Por la actualidad de la película, ¿no? Yo entiendo que ahora salen películas y estrenos todo el tiempo, ¿no? Si ustedes quieren ver una película, la tienen disponible, hay cable, está internet, hay imágenes por todos lados. Pero en aquella época, conseguir una imagen de Darth Vader o no sé, del halcón milenario, de tus ídolos o de esos personajes, era imposible. O sea, no estaban por ahí todo el tiempo como... Incluso hoy si quieren ver algo que todavía no salió, ya lo tienen en internet. Pero para nosotros era algo imposible conseguir algo así. Así que valorábamos cada cosita que caía en nuestras manos. Y hacer este tipo de cosas era imposible porque no había la cantidad de plásticos que hay ahora, los envases eran chotos, por decirlo de alguna manera, y los pegamentos, la gotita no existía, y no existía la pistola de silicona. Hacer ese tipo de trabajo hubiera sido imposible en aquel momento. Pero bueno, ahora lo tienen disponible y pueden hacerlo, pueden generar sus propias maquetas y yo creo que está muy bueno porque por más que no les quede igual, van a tener una recreación de aquello que les gusta. No solamente con esta película, sino con otras cosas que quieran hacer. Con un poquito de imaginación y trabajo se pueden acercar bastante a tener una maqueta que les guste. Así que nada, bueno, me pareció interesante que conocieran de primera mano mi experiencia con la película y por qué todavía ando en estas cosas y cómo me han influenciado las cosas que yo veía cuando era pibe. Así que nada, si les gustó el video ya saben, no olviden suscribirse si es la primera vez que pasan, un comentario por supuesto que se los agradecería mucho. Y si conocen a alguien que les pueda llegar a gustar este video, bueno, no dejen de recomendarlo, así crecemos y podemos seguir haciendo estas cosas. Espero que les sirva, espero que les guste y nos vemos en un próximo video. Chao.